Ok, vamos a continuar con el informe. Ahora vamos a analizar los ratios unitarios de productividad de las obras civiles de los edificios de Pensaer. Solicitamos al ingeniero jefe de obra de Coirini que nos entregue información o que analice y prepare información relacionada a la productividad de los diferentes rubros para las obras de Pensaer que está construyendo Coirini. Una manera de conocer el nivel de productividad de la mano de obra es comparar los RUPS de la mano de obra de Rosario con los RUPS de la mano de obra de buenas prácticas. Consideramos algunas obras en Lima que tienen buenas prácticas y que están obteniendo resultados que vale la pena utilizarlos como benchmark. Para el caso de las obras de Pensaer se han comparado los RUPS de una obra de Pensaer construida por Coirini y se ha comparado con RUPS de obras de Lima, encontrando una productividad de mano de obra más pobre en Pensaer. Sin embargo, la conclusión es que para lograr mejorar la productividad será necesario utilizar cuadrillas especializadas y cambiar la secuencia constructiva que permita la transferencia de procesos constructivos para cortar el tiempo de ciclo. No es otra cosa que hacer trenes de trabajo con cuadrillas por cada rubro. Cuando hagamos cuadrillas por cada rubro vamos a permitir trabajo continuo diariamente y con transferencias entre los rubros para poder reducir el tiempo de ciclo de la construcción. Este cuadro que voy a mostrar debo de recalcar que hay que hacerlo con mucho cuidado porque hemos ingresado información de diferentes lugares pero solo con un fin: tener un orden de magnitud para tomar decisiones. Entonces, nos han dado los ratios unitarios de productividad de Pensaer 7. Son datos que nos han dado el jefe de obra de Coirini. Entonces, en la columna que dice Pensaer 7, para el primer cuadro, mostramos los encofrados horizontales 3.29 horas hombre por metro cuadrado, de verticales 3.35 horas hombre por metro cuadrado, de acero 0.14 horas hombre por kilo, verticales, acero verticales 0.12 horas hombre por kilo, y concreto o hormigón 1.37 horas hombre por metro cúbico. Esos son los datos de Pensaer. Y he sacado los datos de una empresa constructora que aplica Lean Construction también, que es AESA, que tiene para encofrado horizontales 1.49. Es decir, Pensaer tiene 3.29 y AESA 1.49. Entonces hay un delta que es 1.80 horas hombre por metro cuadrado, que está exagerando Pensaer en comparación con AESA. Lo mismo para encofrados verticales. Pensaer tiene mayor consumo de horas hombre por metro cuadrado en 1.96. En acero horizontales en 0.09. En acero verticales 0.07. Y en concreto está mejor. Pensaer está mejor. Entonces tiene un sentido. Tiene lógica. Porque no es muy eficiente Pensaer, los constructores que construyen los edificios de Pensaer en encofrados y en acero. Entiendo porque hacen el encofrado de elementos verticales y elementos horizontales al mismo tiempo. Lo mismo con el acero. Acero elementos verticales y acero elementos horizontales, enfrentándose a una serie de dificultades para hacer ese castillo de elementos verticales y horizontales, lo que los hace ineficientes. Y en lo que sí son buenos, en lo que sí hay mucha eficiencia, es en el vertido de concreto, porque lo hacen masivamente. Entonces, tiene sentido. Bueno, como les menciono, acá le hemos agregado algo para darle un orden de magnitud y le hemos metido horas hombre aproximadas que sale del cómputo de la obra Pensaer 6, porque no teníamos estos datos de Pensaer 7. Entonces,
pero los edificios son algo similares y quería un orden de magnitud y a una tarifa de $5 metro cuadrado. Entonces, nos da que con estos ratios de productividad, los constructores están consumiendo cerca de 162.000 soles de más en comparación con lo que construye AESA. Y abajo en el cuadro naranja mostramos la misma comparación pero con productiva, para una obra productiva. Y es más exagerada los sobrecostos, que están en el orden de $180.000 en comparación con Pensader. Entonces, puedo decir, Pensader está consumiendo, los constructores de Pensader están consumiendo más que los constructores en Lima, en el orden de 160.000 para arriba, dólares para arriba. Sin embargo, hay que decir de que en Lima, AESA y Productiva utilizan encofrados metálicos, utilizan grúa, utilizan bomba de concreto diariamente, ¿sí? Entonces, esos son sobrecostos o son costos que no están usando en Pensader y que encarecen, ¿no? Entonces, decir de que se convierte en cero, se hace match, yo no quisiera concluir en eso sin haber hecho un cálculo. Por lo que será necesario conocer los precios de alquiler de encofrados metálicos de elementos verticales y de elementos horizontales. Lo mismo de grúa. Y con eso poder llegar a conclusiones. Pero pónganse en el caso de que se llegue a cero, que ese sobrecosto de $160.000 termine gastándose en encofrados metálicos y en grúas. Pónganse en ese escenario. Igual con eso se acortaría el tiempo de construcción radicalmente, porque se podrían hacer trenes de trabajo con sectores y transferencias. Entonces, para lograr obtener los ratios de productividad que tienen las obras de Lima, será necesario cambiar la tecnología de encofrados y de izaje de materiales, que se puede hacer con grúas. Además, se deberá restringir a un horario rígido preestablecido, no pasarse de una hora. O sea, si se preestablece inicio a las 8 de la mañana y fin a las 6 de la tarde, no se puede salir de ese horario. Si no, se podría percibir como pérdida de dinero. Entonces, considerando los ratios de productividad proporcionados por el jefe de obra de Coirini y comparándolos con los ratios de dos empresas en Lima, se puede obtener un orden de magnitud de sobrecostos por más de $160.000 sobrecostos solo de mano de obra. Conclusiones. Los rubros de encofrados con madera, acero y hormigonado de elementos verticales y horizontales que se realiza con una misma cuadrilla en Rosario genera mayores consumos de mano de obra que en las obras de Lima. Se evidencia que en Rosario se tiene mayor productividad en el rubro de hormigón, hormigonando en un solo día los elementos verticales y horizontales, pero en términos globales de construcción de superestructura no es más productivo que separar los elementos verticales y horizontales por sectores y con cuadrillas especializadas. Entonces, es engañoso pensar en que hormigonar en un solo momento cada 14 días o cada 20 días sea más barato, porque hay que ver el costo global. Muy bien, empezamos ahora con las recomendaciones. Y son hasta de 6 tipos de recomendaciones. La primera es las recomendaciones para el diseño del proceso constructivo. Primero, partir en lotes pequeños las obras civiles de la superestructura. Eso va a permitir la transferencia y acortar el tiempo de ciclo. Para eso, recomiendo sectorizar en 4 lotes por planta de aproximadamente 50 metros cuadrados de área, que significa hormigonar 5 metros cúbicos en elementos verticales y 5 metros cúbicos en elementos horizontales. Exagerando, ¿no? Para lo cual será conveniente partir el encofrado de elementos horizontales en tiempos diferentes a los elementos verticales. Reemplazar la bomba de hormigón por una grúa de poca capacidad. Esto es
siempre y cuando se considere que no va a haber un acuerdo comercial con la empresa proveedora de hormigón y de bombas, porque de pasar a entregar bombas a 14 días estaría entregando diariamente. Entonces habría que revisar el acuerdo comercial con ellos. Hormigonar los elementos horizontales en diferentes tipos a los elementos verticales, en diferentes tiempos, perdón, a los elementos verticales. Utilizar encofrados metálicos con paneles fenólicos para elementos horizontales. Evaluar el uso de encofrados metálicos para elementos verticales. Los ratios de productividad de la mano de obra en encofrados de verticales es mucho, creo que es el triple que los elementos que en Lima. Voy a regresar. Para ver acá. Si ustedes se enfocan en encofrados verticales, está en el orden, en Pensaer está en el orden de 3.35 horas hombre por metro cuadrado. En AESA está a 1.40 horas hombre por metro cuadrado. Y en productiva está en 0.89. Entonces es más del triple en Pensaer que en productiva en encofrado de elementos verticales. Y también tiene que ver porque están usando madera. Entonces les pido que evalúen el uso de encofrado de elementos metálicos en elementos verticales. Mucho va a tener que ver el precio. ¿Sí? Es posible que debido a el poco uso de encofrados metálicos en Rosario, todavía el precio esté relativamente alto. Para eso hay que hacer un análisis. Utilizar la grúa para el transporte de los encofrados también. Será necesario para todo esto hacer un equipo integrado de proyecto, en donde participen el desarrollador, Pensaer, el constructor, Coirini, el ingeniero estructural, para definir el proceso constructivo con un acompañamiento del BIM. Yo puedo acompañar con el BIM en 4 dimensiones para modelar el proceso constructivo. Es decir, la programación con BIM, el tren de trabajo con el BIM. Y acá mostramos un script o algoritmo de lo que se ha estado haciendo en Lima con Julio Mendoza, en donde vemos que en pocos minutos podemos llegar a sectorizar todo y tener conclusiones de cómputos, de encofrados de concreto. Esto lo podemos utilizar para el proyecto piloto, ¿sí? Entonces nos va a dar datos con precisión de los cómputos. Muy bien, esto es un ejemplo tomando Pensaer 3 con una planta de 140 metros cuadrados. Entonces, con esta sectorización podemos hacer un tren de trabajo como es este de acá, en donde como son 4 sectores lo tenemos que hacer en 4 días para que no haya ningún desfase que nos genere retrasos. A 4 sectores, 4 días. Acá en este tren estamos mostrando los elementos verticales en un día, acero y encofrado, el hormigón al día siguiente de elementos verticales, en el tercer día encofrado y acero de elementos horizontales y en el cuarto día el hormigonado de los elementos horizontales, que después vamos a ver que va a alcanzar en una jornada completa y va a sobrar tiempo. Entonces vamos a utilizar la jornada para armar los andamios, para posicionamiento y limpieza. Muy bien. Recomendaciones para el diseño y proceso constructivo. Aparte, ahora hablemos de los acabados. El hormigonado de la losa puede terminar con el acabado final de la losa y evitar la capa superior que nosotros le llamamos contrapiso, pero creo que tiene otro nombre. Realizar el acabado final para recibir pisos en el mismo proceso de hormigonado de losa. De esa manera racionalizamos, hacemos un rubro menos. Racionalizar procesos en la obra, se puede eliminar el contrapiso, para lo cual será necesario
que conozcamos las tolerancias para los pisos flotantes, para los cerámicos y otros pisos más. Y una vez que tengamos las tolerancias, poder ver con los albañiles que van a acompañar al hormigonado en cuánto tiempo podemos lograr esas tolerancias. Dimensionar la cuadrilla de albañiles e incorporar el acabado de losa. Muy bien. Por otro lado, para el diseño de proceso constructivo, hemos encontrado que los tubos embebidos en los muros entran mucho después que los muros estén instalados. Entonces recomiendo de que sea un trabajo que suba en conjunto. Inclusive puede subir primero el tubo y después el muro, abrazando el tubo. O también puede ser el muro y inmediatamente después cortan y entra el tubo. Pero eso tiene que ser un trabajo con transferencia. Entonces debemos coordinar con un procedimiento de trabajo integrado el proceso constructivo de albañilería y de instalaciones embebidas con los dos diferentes subcontratistas. Para eso será necesario integrar al constructor, subcontratista de muros y subcontratista de instalaciones y al desarrollador, porque tengo entendido que el desarrollador contrata al subcontratista de instalaciones y el constructor contrata al subcontratista de muros. Reemplazar la malla de acero superior por malla electrosoldada. La malla electrosoldada habría que revisar en Rosario si hay disponibilidad de mallas electrosoldadas para poder llevarlas a la obra. Eso lo carga una sola persona y lo coloca. Más adelante muestro como una recomendación evaluar y averiguar cómo es en la normativa de elementos verticales, si es que se permiten mallas electrosoldadas para elementos verticales. En Perú ya no permiten, pero habría que ver la normativa en Argentina. Recomendaciones para la conformación de cuadrillas. Las obras civiles en las obras de Pensaer se realizan con actividades secuenciales de encofrado, acero y hormigón. Y parece que es una tradición muy antigua trabajar de esa manera. Entonces habría que hablar con las cuadrillas para poder separarlas por especialidades. Actualmente lo están haciendo con cuadrillas multifuncionales, pero para que primero se haga el acero en elementos verticales y de ahí pase a encofrados de elementos verticales y de ahí pasa a acero de elementos horizontales y encofrado de elementos horizontales, hay una secuencialidad que alarga los plazos, por lo que en este caso, si buscamos reducción de plazos, necesitamos transferencias entre los rubros, para lo cual necesitamos cuadrillas especializadas. Entonces se plantea cuadrillas especializadas para separar las actividades por lote de transferencia y crear flujo continuo al encofrado, acero y hormigón, entregando cada cuadrilla un lote diario. Vamos a buscar hacer trenes de trabajo y para eso vamos a necesitar cuadrillas para cada rubro. Eso no quiere decir que vamos a aumentar las horas hombre. Tenemos que garantizar que va a haber menos horas hombre. Esta es la propuesta de una conformación de cuadrillas para el tren de trabajo propuesto, pero estamos en un tema muy general y lo que estoy mostrando es un ejemplo utilizando las características de la obra A3. Con las características de una planta de la obra A3 podemos hacer el tren que se muestra en 4 días con 4 sectores, y en esos 4 días con 4 sectores nuestro algoritmo nos arroja la cantidad de cuadrillas por sector para acero verticales, encofrado verticales, concreto verticales, encofrado horizontales, acero horizontales y hormigón en horizontales. Entonces este algoritmo nos limita la cantidad máxima de personas en una planta para que no tengan riesgos de accidentes y no se estorben entre ellos. Entonces la propuesta del tren está alineada a estas cuadrillas que después vamos a revisar
eh, y mover algunas cosas para el proyecto piloto de 1 de mayo. Si es que vamos a hacer trenes de trabajo, es necesario pensar en la logística de los materiales en obra, el movimiento interno de los materiales en obra, por lo que hago las recomendaciones para la entrega de materiales. Vamos a construir con trenes, por lo que será necesario una entrega de materiales en pequeños lotes diarios o en periodos cortos, para lo cual será necesario definir algunos materiales empaquetados por cada lote de producción. Por ejemplo, la entrega de los ladrillos va a ser conveniente entregarlo en pallets y ensunchados para que pueda ser cargado con la grúa. Y con la grúa debe tener un aditamento para cargarlo. Hay que revisar esos aditamentos. Entrega de materiales con aditamentos especiales para izarlo con la grúa. También, para que no haya impacto con los vecinos, es necesario estudiar la ubicación del posicionamiento de la bomba. En este caso ya no va a haber bomba, ¿no? Pero el posicionamiento de los mixers, de los vehículos de transporte que van a entregar acero, que van a entregar Durlock, etc. Todo eso va a ser mucho más movimiento de cómo se construía antes, porque ahora vamos a hacer trenes. Entonces puede haber congestión de equipos de transporte en la puerta de la obra que puede estar afectando a los vecinos. Por lo que va a tener que ser importante un layout de posicionamiento de los equipos en la parte exterior de la obra. Entonces, capacidad de vehículos para la entrega de ladrillos, para la entrega de Durlocks, para la entrega de artefactos sanitarios, para puertas, ventanas. Muy bien. Ahora nos vamos para la gestión de construcción, que quise decir también para la programación. Recomiendo altamente el uso de trenes de trabajo, con 4 sectores para obras civiles y 3 sectores para las terminaciones, porque son 3 departamentos por piso. Y para esto, para facilitar el trabajo a todos los directores de las obras, debemos complementarnos con el BIM para la simulación de procesos constructivos. Entonces, yo recomiendo usar el BIM para la gestión, es decir, llevar el BIM del diseño, llevarlo a un script para poder cortarlo en sectores y obtener sobre todo las cantidades precisas. Para el tema de producción necesitamos ya cantidades precisas, porque con eso vamos a pedir materiales. Y de ahí va a salir los cómputos de materiales, pero por sector. La diferencia es como lo hacían antes, era por edificio completo o planta completa. Acá lo vamos a necesitar por sector. Por lo que necesitamos precisión, y el BIM nos ayuda mucho. También nos va a ayudar para visualizar los procesos constructivos y también convencer a las cuadrillas de la dificultad o la facilidad que tienen estos sectores. Utilizar el 4D con el BIM para preparar el tren de trabajo, y con el BIM también hacer el layout de las obras provisionales y el plan de sitio de obra. Entonces, va a ser conveniente, por ejemplo, definir la grúa. Nosotros tenemos grúas con características que le podemos aumentar la longitud o disminuir la longitud, ponerle la capacidad o no, y con eso hacer pruebas de tiempos de ciclo de logística de las grúas en la obra. Entonces ese va a ser el siguiente paso que vamos a hacer. Para eso tenemos que definir dónde va a estar la grúa. Lo conveniente en algunos casos es que la zapata de la grúa sea parte de la zapata del edificio, para lo cual se tiene que trabajar con el ingeniero estructural estos temas. Mostramos acá una propuesta de grúa, que es la grúa que tenemos a la vista, con una longitud de pluma de 25 metros y una carga en punta de 1.5 toneladas. Entonces, pongámonos en el escenario de vertido de concreto con elementos verticales con la grúa para un solo sector, utilizando las características de Pensaer 3. Entonces, el volumen por sector en elementos verticales es de 3.09. ¿Sí?
Y pongámonos el peor escenario, que es piso 10. Y exagerando con el tiempo de ciclo, que a mí me sale a veces 6, a veces 7, pero exagerando con 10 minutos de tiempo de ciclo. Y he visto un balde en Coirini de 0.5 metros cúbicos. Entonces, utilizando este balde, entonces vamos a necesitar para 3.09 6 ciclos o un poco más de 6 ciclos. Póngale 7 ciclos. Y a 10 minutos son 61 minutos a 70 minutos. Un poco más de una hora. Y en el peor de los escenarios, para elementos horizontales, con un volumen para el sector de 3.68 metros cúbicos y considerando un ciclo de 10 minutos, entonces, y con un balde de 0.5, entonces nos va a salir en 7 ciclos o 7 tantos ciclos, que sea 8 ciclos, y un tiempo total de 73 a 80 minutos. Por si acaso, en los elementos verticales podemos exagerar un poco más y también se exagera un poco más en el tiempo debido a que el proceso constructivo es por capas, se hormigonea por capas. Bueno, los cálculos de los tiempos de ciclo del hormigonado en elementos verticales y en elementos horizontales son muy favorables para el tren, y alcanzan dentro de la jornada que se plantea en el tren. Recomendaciones para la administración del modelo digital. Vamos a tener que complementarnos con el modelo digital, pero hay que ver bien el propósito, ¿no? Entonces, en principio, lo que para el uso de todos, porque tiene que cruzar fronteras y tiene que pasar al uso del ingeniero estructural, del constructor, del desarrollador y de la oficina de diseño. Entonces, es conveniente integrar todos los modelos digitales en un Common Data Environment, que es un visualizador gratuito que lo pueden ustedes tener en su iPad, en su laptop, sin tener ningún software en especial. Entonces cualquiera lo puede tener, es un visualizador nada más. Se recomienda que toda la transferencia de información se realice en IFC. Estamos notando de que el ingeniero estructural utiliza CIPE, que es otra versión de BIM, y también la oficina de diseño utiliza Archicad. Entonces se puede pasar todo a formatos IFC entre los stakeholders. Y debemos hacer un plan de ejecución BIM, le llaman BEP, para generar sinergias entre los modelos de CIPE y Archicad y aumentar los usos de BIM. Sobre todo nos interesa para la gestión. También lo podemos usar para compatibilizar. ¿Cómo podemos integrar los modelos digitales? La famosa interoperabilidad. Entonces, creemos que hay un gran potencial para poder integrar. De todas maneras, nos falta revisar el CIPE a detalle, pero hemos encontrado información de que con el CIPE actual que tiene la oficina de Garibay, tengo entendido que es 2019, sí se puede integrar con otras marcas de modelos como Archicad y pasarlo al Revit, pero siempre y cuando se pase a formato IFC, que es un formato universal. Entonces existe una posibilidad de integrar los modelos digitales de la Oficina de Diseño y Arquitectura y la Oficina de Ingeniería con el fin de, primero, preparar la sectorización de la obra en BIM con los datos de estructuras y de arquitectura. Segundo, obtener el cómputo de los materiales por cada sector. Ya estamos hablando de datos para producción. Diseñar el tren de trabajo en el modelo digital y compatibilizar las especialidades. Para construir la obra con trenes de trabajo como primera experiencia en Rosario, es la primera experiencia, entonces no hay que subestimar esto. Yo creo que va a ser conveniente dar muchas facilidades a la gestión, por lo que, por ejemplo, la iteración de balances de sectores es un trabajo muy tedioso, demora bastante tiempo, y la obtención de los cómputos de los materiales por sector y la definición de cuadrillas en el tren de trabajo van a ser más sencillos si utilizamos BIM para la gestión, por lo que será necesario la interoperabilidad de los modelos digitales de los diferentes involucrados del proyecto. Entonces, ambicionamos integrar el modelo de la oficina de Garibay con el modelo de la oficina
de GBG y con eso sacar información para la gestión de construcción. Acá hemos encontrado un video que lo pueden ver, inclusive lo podemos ver con la oficina de Garibay, de las facilidades, las posibilidades que hay para poder integrar el SIPE llevándolo a un formato de IFC y después enviarlo para Revit. ¿Sí? Bueno, lo voy a cerrar esto. Entonces, es importante esta interoperabilidad. Acá mostramos el flujo de cómo podría integrar el SIPE al BIM para la gestión de la construcción. Primero pasamos del modelo de la oficina de estructuras, de ingeniería estructural de Garibay, a un formato de IFC, el formato nativo de SIPE, pasarlo a IFC. De IFC lo llevamos al Revit, que es en donde tenemos el script de las sectorizaciones y los trenes. Y después abrimos el modelo en IFC para el formato de Revit y lo llevamos al script a ejecutarlo y obtenemos las cantidades o los cómputos de los materiales por sectores, por cada sector, ya balanceados los sectores con un delta de más o menos 20%. Y de ahí pasamos el modelo en formato Revit y enviamos a Excel con información. Este es para la sectorización. Ahora, el flujo de la información para los modelos de 4D, es decir, el tren de trabajo con el BIM. Igual pasamos el SIPE y el de Archicad al formato IFC. Lo llevamos al Naviswork y abrimos el modelo en IFC en formato de Naviswork y lo enlazamos con el Microsoft Project, generando un modelo en 4 dimensiones, el tren de manera visual, y analizamos la secuencia constructiva y tiempos de ejecución. Entonces esto se puede hacer, pero necesitamos hacer pruebas primero, ¿no? Recomendaciones generales y finales para esta primera etapa de visita. Primero, hay que definir la meta de reducción de tiempo y se puede plantear la construcción del edificio en 14 meses, reduciendo de 24 meses a 14 meses. Para lograr la reducción de tiempo de construcción se va a pasar por una transformación en los procesos de los diferentes involucrados en el proyecto, principalmente Pensaer, Coirini y Garibay, pero también va a afectar a proveedores, con lo cual se debe definir la estrategia de acercamiento con ellos. Tomar en cuenta cómo van a reaccionar las cuadrillas con todo este cambio. Entonces debe haber un plan de comunicación de Coirini con sus capataces y con todas las cuadrillas para que no tomen esto como una agresión o como algo que les va a hacer un aspecto negativo a estos trabajadores. Para minimizar riesgos en esta transformación es conveniente realizar prototipos virtuales, utilizar nuevamente el 4D para ensayar procesos constructivos antes de empezar la obra, midiendo tiempos y todo, utilizando la información existente del diseño. Acciones inmediatas. Para Coirini, ya había enviado esta información. Plantear a la empresa proveedora de concreto y de bombas de concreto la nueva propuesta de tren de trabajo con hormigonado diario de aproximadamente 10 metros cúbicos. En la mañana elementos horizontales y en la tarde elementos verticales, pero tendrían atrapada la bomba todo el día. Identificar empresas de alquiler de encofrados metálicos y solicitar cotizaciones para 2 plantas completas en elementos horizontales. Y un juego de encofrados metálicos para un sector en elementos verticales. Considera paneles de 253. Preparar los análisis de precios unitarios considerando encofrados metálicos con sus respectivos RUPs. Entonces, tenemos que analizar si vale la pena, si es más económico o no utilizar encofrados metálicos, pero en todo el proceso completo, porque si comparan encofrados metálicos con madera, de hecho es mucho más caro, pero hay que ver todo el proceso completo con la reducción de mano de obra.
Identificar y solicitar presupuestos de grúas con brazos de 25 metros y carga en punta de 1.5 toneladas. De preferencia con zapata. Identificar y solicitar presupuestos de mallas electrosoldadas para reemplazar malla de acero superior en losa. Y para Pensaer, acciones inmediatas. Solicitar a Garibay un archivo ZIP en formato IFC de un proyecto de Pensaer, por ejemplo AE3, y junto con el archivo en Archicad, también en formato IFC, y cargarlo al CDE para hacer las pruebas de integración. Nosotros le vamos a dar una dirección. Seleccionar a los jefes de proyecto de la oficina de diseño de GBG que van a pasar por un proceso de capacitación en el sistema a adoptar. Hemos estado entendiendo de que los jefes de proyecto de GBG van a tener un rol importante, ya que van a trabajar en trenes de trabajo esta vez, con una logística de materiales mucho más diaria, más rutinaria que como se hacía antes. Entonces, para lo que van a necesitar una capacitación especial en esto. Tenemos que definir un lugar de trabajo en donde estén todos juntos. Un big room puede ser un container en la obra para iniciar el planeamiento integrado. Identificar las tolerancias máximas de los pisos a instalar sobre la losa. Plantear una prueba de losa con acabado en una obra en curso para la semana del segundo viaje a Rosario. Podemos ir a ver a Rosario eso. Yo puedo llevar un procedimiento constructivo inclusive. Invitar a una sesión de trabajo con el subcontratista de albañilería y de instalaciones para realizar un value stream map del proceso integrado en la semana del segundo viaje a Rosario. Podemos trabajar en conjunto con un value stream map. Solicitar a Garibay la evaluación y revisión normativa del uso de mallas resultadas en placas. En Perú ya se prohibió eso, pero porque es un país sísmico, ¿no? Pero si se pueden usar mallas en placas, podrían darle una revisada si pueden diseñar con eso, ¿no? Bueno, eso es todo por este primer informe y nos estamos comunicando para ver detalles para el segundo viaje. Muchas gracias.